Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estemos retomando hoy esta transmisión. Nada más estoy esperando que me confirmen si ya se ve, si ya estamos al aire. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, ya estamos listos. Bueno, pues estamos aquí eh, en mi hogar, en su casa, este, por la invitación especialmente que me hace Alba Leticia a través del grupo de mujeres emprendedoras y con espíritu. Muy importante la verdad, todo lo que está sucediendo actualmente con las mujeres, eso me llena de muchísima satisfacción y espero que las que se puedan conectar hagan lo más pronto posible por conectarse, porque casi siempre cuando yo termino una conferencia o una actividad, lo que quisiera dejar en las personas es algo que realmente les sirva, algo que realmente le funcione para su vida, para su persona, para su ser. Así que bueno, me está comentando Alba que ya está marcando toda la información. Muy bien. Y vamos a iniciar con mi presentación. Bueno, pues yo soy Jessie Girón Valencia, soy una mujer colombiana, nací en Colombia, pero vivo hace 26 años aquí en México. Prácticamente en mi infancia pues fui una niña, igual como todas las demás niñas, hacía sus travesuras de vez en cuando, no muy traviesa, la verdad sé que no fui muy traviesa, y lo que sí puedo comentar es que sí tuve ciertas situaciones de mi infancia que realmente sí marcaron lo que realmente mi trascendencia de mi ser que soy en estos momentos. En esa parte de mi infancia, pues tuve situaciones un poco difíciles. Yo creo que algunas mujeres o muchas mujeres tenemos situaciones difíciles, pero esa forma de salir de esas situaciones difíciles desde niña nos hace más empoderada, digamos, más fuerte, aunque en esa parte no sabemos qué es un empoderamiento cuando estamos niñas, pero nos hace unas mujeres mucho más fuertes. Me gustaba mucho estudiar, desde niña me gustaba mucho estudiar, aunque me costaba un poco trabajo por el contexto que tenía a mi alrededor. Estudiar se me complicaba un poco, ¿no? Porque tenía un contexto un poco difícil, pero era mi gusto, me gustaba estudiar. ¿Qué más les puedo decir? En mi adolescencia, igual como todos los demás, estudié una ingeniería en la Universidad de Cali, de la Universidad Autónoma de Cali en Colombia. Y cuando ya estaba en el último semestre fue que conocí a mi esposo, que es mexicano, y lo conocí en Colombia. Bueno, ya sabrán qué pasó, ya nos vinimos a México, nos casamos y todo eso. Tenemos dos hijos ya, un hijo varón que tiene 24 años, que se encuentra actualmente en Alemania, está estudiando ya en Alemania, ya se casó, y tenemos una niña de 21 años que termina ahorita en mayo su carrera también universitaria, y pues prácticamente todo lo que yo he hecho en cuanto a lo de mi trabajo llegando acá a México, pues sí, trasladarse de un país a otro, independientemente de que seamos latinos, sí cuesta un poco, es un poco difícil para las personas. Pero en este proceso, en esa trascendencia, pues todos tenemos que crecer como personas, tenemos que empoderarnos como personas y sobre todo las mujeres. Después de que yo llegué ya acá a México, me di cuenta de que cuando fui a ejercer para validar lo de mi carrera, prácticamente tenía que hacer otra carrera porque era una tramitología impresionante.
Entonces me recomendaron que hiciera otra carrera, en efecto hice otra carrera, estudié una licenciatura en administración de empresas y posteriormente empecé a trabajar en el ámbito educativo, que es mi ámbito de docencia, en nivel medio superior, en mi ámbito de docencia, pero siempre tenía una situación muy difícil en que yo pensaba, desde muy niña, yo decía que las cosas tenían que cambiar. Hubo un parteaguas en mi vida a mis 9 años, cuando yo decía que el contexto, yo no sabía que eso era un contexto, pero yo sentía que la forma en que se vivía en ese momento no era la más idónea. Yo sentía que la forma en que las mujeres eran tratadas, la forma en que los hombres hacían las cosas, era una situación que para mí era, yo decía, es que esto no puede ser así, y solamente tenía 9 años. En ese entonces yo prácticamente hice una promesa, y era una promesa que yo jamás me iba a casar con alguien de allí donde yo estaba. Yo decía, es que no es posible que la mayoría de los hombres sean de esa forma. No es posible que la mayoría de las mujeres sufran situaciones de maltrato físico, verbal. Para mí eso era traumático. Entonces eso fue un parteaguas en mi infancia que la verdad sí me llegó, y lo mantuve de cierta forma, buscando situaciones como diciendo, no me voy a casar con nadie de allá, porque yo decía que los hombres de allá eran terriblemente machistas, terriblemente trataban mal a las mujeres dependían mucho de una situación económica del hombre, era una situación compleja. Pero para mis 9 años yo decía que había otra forma de vivir. Entonces, cuando yo pasaron los años y ya llegando acá con mi esposo, empecé yo a trabajar y empecé a ver situaciones así como en el ámbito externo. Afortunadamente Dios es grande, grande. Yo siempre digo que tenemos que creer en lo que sea que creamos, pero tenemos que creer en lo que nosotros decidamos creer. Tengo un hombre maravilloso que ha sido una parte fundamental de mi crecimiento y desarrollo, y la verdad que las mujeres necesitamos esa parte fundamental que es nuestro complemento para desarrollarnos. Pero gracias a Dios yo tengo esa parte fundamental que para mí ha sido impresionante, ha sido un hombre que la verdad me ha apoyado, no al 100, al 101% o más de las cosas que yo quiero hacer, y eso me ha llevado realmente hasta el momento donde estoy. Posteriormente de mi licenciatura decidí estudiar una maestría, porque yo decía, es que tengo que estudiar más porque hay cosas que necesito saber y necesito investigar. Estudié una maestría en ciencias políticas y sociales, y es una maestría que terminé haciendo una titulación en Francia porque era con Francia, y inmediatamente terminé la maestría, me metí a estudiar el doctorado en ciencias políticas, pero en esta parte del doctorado específicamente lo que decidí fue hacer un doctorado. Mi tesis doctoral es estrictamente dedicada al crecimiento y desarrollo de la mujer de América Latina y el Caribe. O sea, esa fue mi tesis doctoral, enfocada 100% al crecimiento y desarrollo de las mujeres de América Latina, pero sobre todo el por qué las mujeres, especialmente en el contexto de nuestra Latinoamérica, tenemos una situación, sobre todo, de dejar de ser, de dejar que otros sean, sobre todo nuestra pareja, y nosotros no, como que posponemos nuestras acciones para crecimiento. Entonces me dio mucha curiosidad saber por qué las políticas públicas se han enfocado en decir que van a buscar una equidad y una igualdad, cuando es algo que por naturalidad, por el hecho de nacer, lo tenemos. El hecho es que todo este proceso ha sido un proceso histórico. Y también recalco que no podemos echarle la culpa a los hombres, el machismo y todo eso, no. Es un proceso histórico que traemos las mujeres de décadas, de décadas. La historia nos ha puesto en un lugar y nosotros nos hemos quedado en ese lugar. ¿Por qué nos hemos quedado en ese lugar? Esto la verdad, es algo muy importante que yo siempre que doy mis capacitaciones lo comento con las mujeres, porque nosotras para cambiar tenemos que saber nuestra historia.
cuando nosotros sabemos nuestra historia, es cuando no tropezamos, que hay un dicho que dice por ahí, que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Para no repetir estas historias con nuestras hijas, con nuestras sobrinas, con nuestras nietas, con todo lo que viene adelante, tenemos que saber nuestra historia, tenemos que saber de dónde partimos, desde qué punto fuimos tan vulneradas que nos pusieron en un espacio donde nuestra productividad no es cuantificable económicamente. O sea, está invisibilizada nuestra aportación a la productividad de una sociedad, de la comunidad, de la humanidad. Entonces, si nosotros sabemos toda esta parte, es como podemos tratar de mejorar y hacer el proceso de mejorar para nuestras nuevas generaciones. Y eso es muy importante, por eso tenemos que compartir todo lo que aprendemos para que las nuevas generaciones hereden esa nueva información, esas nuevas investigaciones y sepan cómo manejar una situación futura. Entonces, prácticamente me dediqué en el proceso que trabajaba en educación, empecé a buscar otros tipos de trabajo, y en esos otros tipos de trabajo que yo aportaba y hacía como investigaciones, llegué en un punto en que me invitaron a participar a trabajar en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ahí fui directiva a nivel estatal, fui directora de Desarrollo Educativo del Estado. Fue para mí una parte muy importante ese trabajo, porque me llevó a conocer situaciones meramente burocráticas en cuanto al contexto educativo, en cuanto al contexto de la equidad y la igualdad de la mujer en la educación. La verdad fue muy importante, fue una etapa maravillosa para mí. Hay situaciones que fueron muy difíciles porque yo vengo de otro país y se supone que hay muchísima gente que es del país y tiene mucho conocimiento, pero yo creo que mi forma de trabajar, mi forma de hacer las cosas, eso ayudó a que alguien me invitara a trabajar en este espacio, ¿no? Fue un momento, fueron alrededor de 4 años de este trabajo muy, muy impresionante, de mucho aprendizaje, porque todos tenemos que aprender siempre, siempre, de mucho aprendizaje, y sobre todo era el contacto con los maestros, el contacto con todas las autoridades, gobernador, toda la autoridad legislativa en el estado y fuera del estado. Pero también quiero comentarles que también fui invitada a trabajar en el Instituto de la Mujer en el estado, y créanme, ahí entendí situaciones que jamás pensé que se podrían dar. Realmente conocí situaciones de mujeres que me traumaron, situaciones de mujeres que tú dices, es que eso no puede estar pasando. Mujeres que son maltratadas física, verbal, económica, una violencia en todo nivel de escala, pero la mujer regresa a eso. Y eso es la parte más lamentable, que cuando preguntamos por qué volvían a esa situación, y la mujer lo único que respondía es que no tenía cómo sostener a sus hijos. Y para mí eso era, bueno, tremendo, terrible, porque si hay algo que yo sé, es que las mujeres somos tan fuerte, que con nosotros ningún niño se muere de hambre. O sea, difícilmente un hijo, la mujer, hacemos lo que sea, pero difícilmente vamos a poder dejar morir de hambre a nuestros hijos. O sea, eso, los hombres años tras años se han ido a la guerra y se han olvidado por años de las esposas y los hijos, y cuando regresan, ahí siguen, ya adultos, bien educados, bien criados, bien alimentados, pero ahí siguen. Entonces hay una situación de falta de conocimiento, de falta de información en cuanto a qué es lo que las mujeres pueden desarrollar y qué es lo que las mujeres pueden hacer. Y quiero comentarles también en esta parte que prácticamente después de este paso por el Instituto de la Mujer, me quedó esa inquietud más elevada todavía en saber por qué la mujer tenía todo este tipo de situaciones. Y fue donde decidí, por eso decidí
hacer este doctorado específicamente en el ámbito de la investigación de la mujer. Lo que me queda de esto, comentarles que prácticamente las mujeres no nos hemos tomado el tiempo, no nos hemos dado el tiempo de investigar por qué a través de los años, por qué a través de tantas décadas hemos pasado de generación en generación con la misma información. Nosotros somos seres humanos que tenemos millones de células. Lo que hacen las células son transmitir herencias, son herencias de pensamiento. Entonces, si a través de décadas y años estamos transmitiendo los mismos pensamientos, heredamos esos mismos pensamientos, pues claro que la herencia va a seguir siendo la misma. El proceso incide para hacer una transformación, y esto es muy importante, para hacer una transformación, el proceso incide en que las mujeres tenemos que tomar nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? O sea, hay una parte fundamental que nos ha marcado el contexto, porque nosotros por mucha información, y eso me sucedió a mí, por muchos estudios, por mucha información, por muchos conocimientos que tú adquieras y absorbas, si tu contexto es pequeño, o sea, es como tenemos 3 vasos de agua. Tenemos un vaso de agua pequeño, uno mediano y uno grande. Si mi contexto es pequeño, por más conocimiento, por más información que yo tenga, se va a desbordar en ese contexto de ese vaso pequeño. La información se desborda. Entonces no hay un contexto que absorba esa información. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar paradigma, transformar contexto. Si tu contexto es grande, toda la información que adquieres la va a absorber. Así que esto es muy importante. Tú tienes que transformar tu contexto para lograr transformar y llegar a tu ser. Porque nosotras, como mujeres, traemos una herencia. O sea, ¿quién soy yo? Yo soy mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis herencias, mis hermanos, mis tíos, mi lugar de donde viví, mis costumbres. Pero para llegar a quién quiero ser, o sea, para llegar a este otro lado del ser, yo tengo que soltar cosas de mi yo para lograr ser. Porque venimos arrastrando de nuestro contexto y de nuestras raíces cosas que realmente ya no necesitamos. Costumbres o acciones que nos marcaron y nos dejaron ahí estancados y no encontramos cómo transformar ese contexto para llegar al ser. Para que tú puedas llegar al ser, tienes que soltar del yo, transformar, hacer todo ese camino y transformar y llegar a tu ser. ¿Cómo lo haces? Difícilmente una persona sola, o sea, difícilmente las mujeres solas transformamos y llegamos al ser. Hacemos un camino, pero volvemos y regresamos, porque no hemos encontrado realmente lo que queremos ser y cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito de ser? O sea, porque estamos en una condición de yo quiero, yo quiero, yo quiero. No. Soy yo soy esto. ¿Qué quiero ser para lograr tener? O sea, ese es el proceso. No tengo, soy y yo. No, yo, el ser y luego ahora sí tener. Entonces tenemos que hacer una transformación y esa transformación va en un proceso para lograr cuál es nuestro propósito. Y lo más importante, entre los 7 y los 12 años, nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos tanta pasión por algo entre los 7 y los 12 años que ahí se quedó nuestro propósito. Ahí se quedó. Para los padres que tienen hijos pequeños que están entre los 7 y los 12 años o los que no han llegado, que no han pasado de esa edad, por favor, observen, madres, mujeres, observemos a nuestros hijos. Observemos qué es lo que más les gusta hacer. Observemos por qué se inclina tanto en repetir ciertas cosas. Y en ese momento vamos a encontrar para qué es su propósito. En ese momento vamos a encontrar cuáles son sus habilidades. Porque el hecho de tener habilidades
no significa que sea bueno. Una habilidad se vuelve profesional cuando la practicas miles y cientos de horas. Entonces eres un profesional y eres un experto único en eso que haces. Único en eso que haces. Puedes tener una habilidad, pero si no la practicas, si no la estudias, si no te preparas, si no estás enfocado constantemente en esa habilidad, la habilidad se pierde. Pero entre los 7 y los 12 años, mujeres, hay que ver a nuestros hijos. ¿Qué es lo que más le apasiona? Porque todas nosotras entre esa edad tuvimos una pasión, tuvimos algo que hacíamos, pero a los papás no nos enseñan eso. O sea, los padres no nos enseñan que en esas etapas los niños hacen ciertas cosas repetitivas que son importantes para su futuro. Entonces, en el momento que nosotros tenemos esa parte muy importante, en esa parte tan importante es como podemos ver cuál es, como dice Alba por ahí, cuál es la vocación de esa persona. Pero esa vocación es lo que es tu propósito para tu vida. Y cuando tú encuentras esa pasión y la vuelves tu propósito, estás más allá del 70% de lograr lo que realmente te va a hacer feliz. Y cuando tú realmente logras lo que te va a hacer feliz, toda la abundancia llega. Solita llega, porque tú haces algo que realmente te apasiona, te llena. Y todo lo demás, el universo aparta todo lo que te obstruya y hace que todo llegue. Así que, mujeres, la verdad es muy importante que nosotros sepamos cómo transformar nuestro contexto. A veces cuando queremos, yo en el proceso que me desarrollo, que es sobre emprendimiento y empoderamiento para mujeres, eso es lo que yo hago, eso es lo que a mí me apasiona y eso es realmente lo que yo a partir de hace unos 3, 4 años que empecé a buscar mentores y empecé a buscar personas, porque tú tienes que buscar personas que sepan más que tú, personas que hayan vivido situaciones que tú no has vivido o que la has vivido pero no le has dado una canalización real. Empecé a buscar personas que me dijeran realmente cuál es el proceso, cómo llegar hasta donde tú realmente quieres llegar. Y a veces pensamos que no necesitamos mentores, pero sí necesitamos mentores. Las mujeres tenemos una característica fundamental. Para emprender, es muy fácil emprender, pero para emprender hay que tener algo muy importante: disciplina y enfoque. O sea, las mujeres cuando tomamos una decisión de emprender, necesitamos el aval de los demás. Necesitamos el aval de la mamá, de la hermana, de la amiga, de muchas personas. Eso nos ha quitado un porcentaje altísimo de crecimiento y de empoderamiento para emprender. En mi última investigación que hice, quiero comentarles que del 100% de las personas que emprenden, del 100% de los hombres que emprenden, el 67% tiene éxito. Y del 100% de las mujeres que emprenden, el 11% tiene éxito. Y yo sé que ahí van a venir las preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues aquí les voy a decir. Cuando las mujeres emprendemos, cuando las mujeres queremos hacer un emprendimiento, las mujeres emprendemos y decimos, yo quiero poner, supongamos un ejemplo, yo quiero hacer jabones. Yo quiero hacer jabones. Me encantan los jabones. Yo quiero hacer jabones. Ajá. El hombre dice, yo voy a poner una fábrica de jabones. O sea, las mujeres nos vamos a lo pequeñito. Los hombres se van a lo grande. La mujer dice, yo quiero vender tacos. Yo quiero tener vender tacos. Y el hombre dice, yo quiero un restaurante. ¿Sí me explicó? O sea, es una realidad. ¿Por qué? Bueno, quiero decirles que hace muchas décadas, por allá por el Paleolítico,
o sea, miles de años. Mujeres y hombres éramos iguales, iguales, al cuidado del hogar, al cuidado de todo iguales. De lo único que nos preocupábamos era por alimento y abrigo, o sea, no tener frío y comer. Pero cuando entra la era del capitalismo, que es en la era en que vivimos, pero tiene, bueno, muchísimo tiempo, hay un parteaguas, hay un antes y un después. ¿Qué significa esto? Que la mujer se volvió, así lo voy a decir abruptamente, solo material de producción de mano de obra. ¿Qué significa eso? Tener hijos para mano de obra. O sea, la mujer estaba al cuidado del hogar y tener hijos. Entonces, en algún momento de la historia, se nos dijo que nosotros no damos órdenes, nosotros obedecemos órdenes, que nosotros no somos empresaria, no trabajamos, nosotros esperamos el recurso económico del hombre que se va a conseguir ese recurso. En ningún momento dijeron que la mujer era una empresaria para dar órdenes y crear riqueza. No, a nosotros nos traían lo que quedaba y lo poco que el hombre te daba. Entonces, esa es una herencia mental que tenemos. A nadie, ninguna mujer le dijeron, usted va a dar órdenes porque usted es jefa. No, señor, usted no es jefa de nada. Usted nada más estaba para cuidar el hogar, cuidar a los ancianos, cuidar a la familia y sobre todo tener hijos. Esa era su producción, tener hijos. Pero todo ese trabajo que usted hacía en casa, cuidar, lavar, hacer todo el quehacer, cuidar a los enfermos, educar, ese trabajo fue invisibilizado. Ese trabajo no es reconocido. Por eso se llama invisibilización de la economía de la que la mujer aporta a la humanidad, que es un 40%. Entonces, como tenemos ese chip que ha venido de generación en generación, esa célula se ha heredado de generación en generación, es difícilmente que nosotros arranquemos un proyecto sin antes tener una aprobación de alguien. Y la mayoría de las veces nuestra aprobación de alguien pues es de nuestra pareja. Y a veces decimos, no, necesito también que mi papá, mi mamá me apoye, me apruebe. Sí, está bien, porque también el hombre lo hace. Pero el hombre no te dice, oye, ¿qué te parece? No, el hombre dice, voy a hacerlo. Voy a hacer esto. Entonces, en la medida en que nosotros dejemos de sentir que necesitamos esa aprobación al 100% de todas las personas que nos rodean, es como vamos a ir avanzando. Sí necesitamos el apoyo, porque yo siempre les recomiendo a las personas, cuando tu mujer vas a emprender, lo primero que tienes que hacer es sentarte con tu primera familia. Bueno, ese es otro tema que tengo, que tenemos primera, segunda y tercera familia. Se los voy a decir así rapidísimo. Si tú eres mujer que tiene pareja, hijos, esa es tu primera familia. Tu segunda familia son tus papás, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, abuelos. Esa es tu segunda familia. Y tu tercera familia son todos tus amigos, ¿sí? Entonces, primera familia, esposo, hijos, o pareja, hijos, lo que tenga. Y si no tienes hijos, pues la pareja. Esa es tu primera familia. Queda en segunda familia tus papás, tus hermanos, tíos, abuelos. Y tercera familia, todos los amigos que tú quieras. Ya está explicado esa parte. Entonces, cuando tú vas a emprender, tienes que sentarte con tu primera familia. Sí, tenemos que sentarnos con nuestra primera familia. Oye, esposo, oigan, hijos, así los niños tengan 2 años, pero que sepan que papá, que la mamá va a estar ocupada en lo que entiendan por situaciones que él tiene que apoyar. O sea, tienes que volverlo partícipe de esa situación. Tienes que volver partícipe a tu esposo de esa situación. Porque el día que llegues, si no encuentres comida o no encuentres ropa planchada, no te vayas a enojar porque estoy ocupada, estoy tratando de sacar esto para nosotros, porque es un trabajo para mi familia. O sea, no es para Jessie, no es para Alba, no es para nadie en particular. Todo lo que tú haces para tu primera familia y que haya un posterior
impacto hacia tu tercera familia, tu segunda familia. Porque acuérdate, la opinión más importante es de tu primera familia. Y muchas mujeres, y lo sé, ponemos por encima de nuestra pareja y de nuestros hijos, a veces a nuestros padres o a nuestros hermanos. Eso no está bien. No voy a decir que está mal, pero no está bien. Porque tú vives con una persona, comparte con esa persona todos sus momentos, todos tus días. Tu papá y tu mamá estuvieron un tiempo contigo, pero es tu segunda familia. Y a muchas personas eso les cae así como que, ¿es en serio? Sí. Tú no puedes poner por encima de tu esposo ni de tus hijos a tus papás, a menos de que ya no quieras estar con tu esposo, pero si no quieres estar con él, entonces no estés. ¿Sí me explico? Entonces, mientras tú estás ahí en ese grupo familiar, que es tu primera instancia, tu familia, tienes que estar con ellos. Y es con ellos con que tienes que sentarte y decir, bueno, yo voy a emprender, quiero hacer esto, quiero su apoyo, vamos a hacerlo así, así, así. La opinión, oye, tu esposo, a lo mejor tu esposo va a decir, no, es que no. Sí, pero tú tienes que tratar de convencer, porque nosotras todavía tenemos que tratar de convencer, queramos o no. Estamos en una época donde se ha avanzado mucho en cuanto a situaciones anteriores, pero no tanto como desearíamos, porque hay parejas que terriblemente te dejan avanzar y hay parejas que permiten ese avance, que son maravillosas, que eso es en mi caso, pero hay situaciones terribles que no te permiten avanzar y hay mujeres, yo siempre he dicho algo antes de decir esto, si las mujeres nos tomamos el momento para tratar de conseguir nuestro ser, transformar nuestro contexto y encontrar nuestro propósito, somos una bomba. Sí, somos una bomba de éxito. Pero todo el tiempo las mujeres nunca decimos primero nosotras. Todo el mundo va primero antes que nosotras. Por eso, señoras, el 99% de la riqueza económica de la humanidad está en manos de los hombres. Y solo el 1% está en manos de las mujeres. Cuando las mujeres aportamos el 40% de manos, horas trabajadas en el universo. Eso es una total inequidad, es una total desigualdad. Eso no nos permite llegar a un empoderamiento. Eso no nos permite que se nos facilite un emprendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, lo que yo he encontrado en tanto estudio, en tanta investigación, porque no sirve de nada hablar si no tienes investigación. Siempre tenemos que hacer investigación. Miren, yo siempre escucho muchas personas, mucha gente hablando, diciendo información, respeto todas las opiniones, pero hay situaciones en que a veces digo, Dios mío, tenemos que leer, tenemos que investigar, y si conoces a alguien que sepa, que esté estructuralmente consciente de lo que está diciendo, apéguense ahí. O sea, no suelten, porque ¿saben qué? Hay un proceso, y cuando emprendes, estás a lo mejor al 80% de tener éxito, y te regresas. Y declinas, porque pasa una situación, o sea, el universo, el proceso del universo va acompañado de tu cerebro. O sea, tú tienes que tener una conciliación con tu cerebro. Tu cerebro te indica qué hacer si tú lo permites, pero son cientos de años en que nosotros creemos que nosotros mandamos a nuestro cerebro y es una mentira. Hay que hacer un trabajo aquí. Y lo primero que yo le enseño a las mujeres que están en mis talleres es cómo transformar el contexto buscando el ser desde aquí. Cómo tú tienes que hacer una nutrición mental para que le des orden a tu cerebro y no al revés. Porque a través de toda tu vida tu cerebro te dio órdenes a ti, no tú a él. No hemos entendido esa parte, es fundamental. O sea, cuando tú estás en tu cama, con estos días tan frío, tú dices, me quedo otro ratito. No, no eres tú, es tu cerebro.
El que te está diciendo que te quedes otro rato porque él está cómodo y no quiere salir de su zona de confort. Cuando tú abruptamente dices 5, 4, 3, 2, 1, me levanto, lo sacaste de su zona de confort, te levantas. O sea, tú le estás diciendo, no, 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 yo me tengo que levantar. O sea, tú tienes que dar la instrucción a tu cerebro. ¿Sí me explico? O sea, el cerebro es una parte fundamental. Es una guerra que hay entre el cerebro y la persona. Tú lo tienes ahí, tienes que aprender a dominar. Por lo menos todos los días, si tú dices, ¿cómo vas transformando hábitos? No es que tú los transformes. Tú primero transformas los hábitos que tienes en tu cerebro y es una guerra, porque esa guerra es que el cerebro es algo que está conforme lo tienes. Si tú le cambias el ritmo, empiezas a sentirte de otra forma, pero no eres tú. Es el cerebro que te está diciendo, me estás sacando de mi zona de confort. Nosotras, para lograr ciertas situaciones, tenemos que salir de la zona de confort. No me gusta levantarme temprano, no eres tú, es tu cerebro, levántate. Oye, todos los seres humanos que hacen cosas que no les gusta hacer son las personas que tienen éxito. Cuando tú haces lo que los demás no quieren hacer, es cuando logras tu éxito. Si tú haces lo mismo que los demás, pues sigues en lo mismo. Sigues en lo mismo. ¿Cómo les digo? Si yo trabajo igual que los demás 8 horas, no tendría maestría, doctorado, estudios científicos, trabajos diferentes. O sea, todo ese tipo de cosas, no. Porque yo decía, bueno, yo tengo que hacer más cosas que los demás. Tengo que trabajar el doble que los demás. Primero, porque no era de acá. Segundo, porque aparte venía de una situación totalmente distinta a la que llegué a vivir. Tercero, somos mujeres. Y cuarto, por último, hay situaciones muy, muy dispersas en cuanto a lo que tienes, a la persona que tienes como pareja. Eso es un parteaguas. Eso sí es un parteaguas. Entonces, como mujeres, ¿qué tendríamos que hacer? Ver de dónde venimos, de dónde somos, cómo podemos transformar ese contexto, cambiar paradigma para nosotros lograr un propósito en la vida. Tener propósitos. Segundo, trabajar a la par, no es ni segundo, es el mismo punto 1, porque todo eso lo tienes que lograr trabajando a la par con tu cerebro, con esto que está acá. O sea, tú tienes que hablar con él, o sea, es que decirle, ¿sabes qué? Lo siento, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa, o yo decido que voy a hacer otra cosa. Yo decido que voy a hacer esto porque no me conviene seguir haciendo lo mismo que he hecho. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú empiezas a encontrar quién es tu ser, cuál es tu propósito, a qué viniste y empiezas a entender por qué actúas como actúas, es cuando ya encontraste tu proceso en tu cerebro y cuáles son las reacciones que debes hacer para causar impacto ante los demás. El emprendimiento es una puerta que tenemos para generar más abundancia en nuestra vida, abundancia espiritual, abundancia económica. Acuérdense que hay diferentes tipos de abundancia. Cuando yo hablo de abundancia, no es solamente una abundancia económica. Cuando tenemos primero nuestra abundancia espiritual, que es lo que yo les enseño a las mujeres, su abundancia espiritual, cómo tenemos que trabajar con nuestro cerebro, a qué vinimos, cuál es nuestro propósito, quién eres tú como ser humano para llegar a ser. ¿Quién eres tú? O sea, en ese punto tienen que abrir totalmente todo lo que son. ¿Desde dónde vinieron? Pasan a una regresión interna de desde que eran niñas, qué hacían, qué hicieron, cómo estuvieron, porque es un proceso, un proceso. Si no, casi siempre se declina en el último momento para lograr ese éxito. Porque de ese 1% que en algún momento les comenté que era la riqueza de las mujeres, no se espanten tanto, pero de ese 1% que les quedaba, el 70% lo heredaron de sus padres o sus esposos. El 30% fue solamente de las mujeres.
Entonces decimos, ¿qué hacemos? Seguir emprendiendo. Hay que emprender, pero emprender con propósito, emprender con causa. Y la vida nos pone situaciones difíciles. Bueno, situaciones que uno ni se las imagina, pero son pruebas. Son pruebas y tienes que entrar, o sea, buscar el esfuerzo. Es más, cuando yo le pregunto a una mujer, siempre casi todas me dicen, es que yo me esfuerzo, Jessy, yo me esfuerzo, yo me esfuerzo, yo me esfuerzo. Y digo, sí, todos nos esforzamos, pero hay de esfuerzos a esfuerzos. Y les pongo 3 ejemplos. Si yo quiero alcanzar la luna, voy a poner un esfuerzo de aquí a 1000 metros, de aquí a 10,000 metros y de aquí a 100,000 metros. A ver, usted va a lanzar una flecha a donde usted quiera. Si usted quiere alcanzar la luna y usted lanza la flecha de aquí a 1000 metros, pues ese será su tamaño de lo que va a recibir. Si usted la lanza de aquí a 10,000, pues hace más esfuerzo. Pero si usted la lanza de aquí a 100,000, pues va a recibir más porque el esfuerzo ha sido el triple, el doble. Entonces, en la medida en que nosotros nos esforcemos, es en la medida como vamos a obtener los resultados. Todas nos esforzamos, pero hay de esfuerzo a esfuerzo. No hay decimos, es que no tenemos tiempo. Señores, el tiempo es idéntico para todas. Para toda la humanidad el tiempo es el mismo. Usted debe saber distribuirlo. Ahora, si usted dice, es que yo me levanto a las 5 de la mañana y me tengo que dormir a las 10, pues hay gente que se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a la 1 de la mañana y tiene 2 horas para dormir. Ese se está esforzando cantidades impresionantes. ¿Y cuál va a ser su resultado? Pues mucho mejor. Si usted se enfoca y se esfuerza, el resultado va a ser mucho mejor, mucho mejor. Así que verdaderamente lo que les puedo decir es que no hay éxito sin trabajar. No hay éxito sin esfuerzo. Si una persona, y discúlpenme, porque hay muchísima gente así, si una persona les dice que mañana van a lograr el éxito, díganle que es un mentiroso. Es una vil mentira. Porque éxito sin trabajo y sin esfuerzo no existe. Ya que usted lo logró y se siente a rascarse la pancita, pues eso es otra cosa. Pero no existe éxito sin trabajo y sin esfuerzo. Así que, pues chicas, eso es sobre todo lo que yo les quiero comentar. Ahorita estoy en una campaña de No Somos Invisibles, por si se meten a mi página de Mujeres Líderes del Milenio. Ahí estoy en una campaña que termina el 8 de marzo, que es sobre las mujeres que están en pobreza extrema. A nivel del mundo, acuérdense que existimos más de 3.600 millones de mujeres, somos el 52% de mujeres que existimos en la humanidad, pero existen 1.000 millones de personas en pobreza extrema, 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, el 70% son mujeres. 70% de mujeres están muriendo de hambre. Entonces, ¿qué podemos? Lo mínimo que podemos hacer es, yo les digo, escriban en un cartel, digan, no somos invisibles, mujeres líderes del milenio, no podemos seguir permitiendo tanta pobreza. O sea, hay gente que está dedicada a solucionar este tipo de situaciones, pero las soluciones no se han visto como realmente se deben de ver. Y también les quiero comentar que el domingo a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, voy a dar un webinar que es un taller gratuito, donde voy a decir 5 secretos para emprender como mujer y no declinar. Son 5 secretos de 14 que yo manejo. Voy a obsequiarles esos 14 secretos terminando ese webinar. Se los voy a mandar a los que se suscriban por correo. Esos 14 secretos se los voy a enviar, porque las mujeres nos tenemos que ayudar, las mujeres nos tenemos que apoyar. Y es muy importante que se unan a personas que realmente sepan de lo que están hablando, que nos apoyemos entre mujeres. Y hay algo muy importante, no todo lo podemos
obtener fácilmente. Cuando las cosas se obtienen muy fácilmente, no le damos el valor necesario de lo que tendríamos que darle. Entre más valoremos ciertas cosas, no nada más el dinero, porque hay gente que idealiza el dinero, eso no está bien, hay que idealizar otras cosas, pero entre más, muy bien Alicia, entre más mujeres, domingo a las 10 de la mañana, hora del centro de México, hay en la página de Mujeres Líderes del Milenio, ahí les envía, hay un link que se tienen que dar en ese link para que puedan subir a la página de captura y ahí colocar sus datos y ya queden inscritas al webinar, que es ese taller, y ojalá lo compartan con más de sus compañeras. Son los talleres gratuitos que yo doy aparte de las asesorías que doy. En marzo va a haber una preventa ahí del segundo nivel del curso Vida en Propósito, que es lo que les enseño. Si no tenemos esa parte fundamental, porque yo la viví, yo la padecí, y fue como encontré la luz, así como que me abrieron un panorama que yo decía, pero eso era lo que me estaba bloqueando. Sí, hay cosas que te bloquean y no las sueltas. Entonces ahí les voy a compartir. El 3 de marzo inicia ese curso que se llama Vida en Propósito, y realmente es impresionante porque tengo mujer, bueno, es un curso que se da a nivel de Latinoamérica, se da en línea. Tengo mujeres de todas partes de Latinoamérica que toman ese curso y, perdón, y entonces este domingo voy a dar ese webinar, ese taller, y esperemos que todo funcione bien. Perdón, no sé si alguna pregunta, Alba, o alguna situación que me quieran comentar antes de que ya pues cerremos esta emocionante plática, porque la verdad ayer tuvimos una situación un poquito compleja, pero ya hoy fue mucho mejor. Hice unos truquitos ahí, pero ya fue mucho mejor, y sobre todo Alba me animaba muchísimo. Y esta parte de dar los cursos online ya la empecé a dar porque precisamente cuando iba a dar capacitaciones o cursos a otros estados o a otros países, si iba a dar una conferencia, yo decía, la conferencia dura 60 minutos, 55 minutos, salgo en 1 hora, 20 minutos con preguntas y respuestas. Digo, media hora de preguntas y respuestas. No, señores. O sea, terminaba la conferencia de 60 minutos y salía 5 horas después. O sea, yo decía, Dios mío, es que realmente, porque todo el mundo era pregunta y pregunta y si había un auditorio de 5,000 personas y seguía otra conferencia, era un problema porque les decían, vamos a pasar a la doctora para acá para que atienda sus preguntas, pues se vaciaba el espacio, el auditorio, y el conferencista que seguía así como que, y yo, y el personal. Entonces decidí, dije, no es posible que me quede 5, a veces perdí hasta los vuelos, 5 horas más, y yo decía, no, pues tengo que perder el vuelo, no la voy a dejar así, sin información, porque las mujeres necesitan información. O sea, hay muchísima información para los hombres, pero las mujeres no tenemos información, y eso me di cuenta cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Para investigar, tuve que sacar investigación de todos los países europeos, porque en Latinoamérica no hay nada de investigación sobre mujeres. Son muy pocas las investigaciones sobre mujeres. Entonces, eso es una cuestión que siempre he pedido que hay que manejarlo, pero así estuvo. Es más, también les comenté también tuve un trabajo en el Congreso del estado de Morelos, y fue ahí como catastrófico, porque la gente que se supone que estaban encargados de la equidad de género y la mujer, no sabían ni qué era eso. Entonces, así como que dije, estamos grave como sociedad, estamos grave como situación de representatividad, y llegó en algún punto en que yo dije, pues es que yo no he encontrado quién me represente a mí como Jessie ahí parado en ese congreso.
¿Qué mujer me representa? Porque el 99% de las mujeres, no voy a decir todas, el 99% de las mujeres cuando están en un cargo público de elección popular representan a sus partidos, no representan nuestros intereses. Entonces hay situaciones muy difíciles y lo digo porque yo lo viví en un caso específico. Entonces dije, no, yo no puedo seguir o sea, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que las mujeres que son las que nos representan estén tan aisladas de lo que es realmente el concepto de equidad, paridad, género, política pública, desarrollo social de la mujer, políticas de la mujer, y uno diga, ¿se supone que lo deben de saber? No, pues no lo saben. Entonces, por favor, hay que buscar representaciones reales que sepan. Hay que luchar por eso también. Y para no extenderme tanto, muchísimo más, durante todo el día las chicas verán el video y te preguntarán muchísimas cosas. Gracias. Muy bien, pues Alba, muchísimas gracias a todas ustedes. Espero que les quede algo de esto que acabo de decirles, y yo sé que si trabajan en transformar su contexto, en hablar con su cerebro y en ver que somos tan poderosas, que podemos lograr lo que realmente queramos, para mí esto fue satisfactorio. Así que, pues, muchísimas gracias, que tengan hermoso día. Muchísimas gracias por invitarme a su grupo. Ya estoy ahí inscrita a su grupo y estaré en los momentos que pueda. Ahorita podía, ayer también, que pueda, con mucho gusto con usted. Las espero el domingo en el webinar. Acuérdense, es a las 10 de la mañana. Inscríbanse. Ahí ayer o antier mandé una publicidad. Ahí está la liga y inscríbanse, por favor. Muchas gracias, que les va a servir muchísimo. Bye, bye. Un beso a todas. Dios las bendiga. Buenos días.